7 hombres y una mujer conforman el tablero electoral de los presidenciales para las elecciones excepcionales del próximo agosto. El binomio de la Revolución Ciudadana fue el último en oficializar este trámite. El último binomio en inscribirse fue el de la Revolución Ciudadana. Luisa González y Andrés Arauz realizaron el trámite correspondiente en la sede del CNE en el norte de Quito, acompañados de sus simpatizantes. A que el camino se construye con lucha y que el combustible que nos enfrenta a cada circunstancia es esas convicciones. Con ello se completa el tablero electoral de los presidenciables. En total, 8, la mitad de los candidatos en comparación de las elecciones de 2021. Y estos son Jan Topic y Diana Jaucome por la Alianza Centro Democrático, Partido Social Cristiano y el Partido Sociedad Patriótica. Fernando Villavicencio y Andrea González Nader por el movimiento Construye Lista 25. Bolívar Armijos y Linda Romero por el movimiento Amigo Lista 16. Daniel Novoa Asín y Verónica Abad por la Alianza de los movimientos Mover y Pueblo, Igualdad y Democracia. Luisa González y Andrés Arauz por la Revolución Ciudadana Lista 5. Otosonel Hosner y Erika Paredes con el apoyo de la alianza entre Suma y Avanza. Yacu Pérez y Nori Pinela, inscritos por la coalición conformada por Democracia Sí, Unidad Popular y el Partido Socialista, y también Javier Hervás, con Luz María Vega, por el movimiento Reto Total. Carolina Basante, Noticias 7. Durante la inscripción del binomio de UNES del correísmo se registraron incidentes. La dupla conformada por Luisa González y Andrés Arauz aseguró que la Policía Nacional habría usado gas lacrimógeno en contra de la candidata presidencial, quien fue atendida luego por personal médico del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, horas más tarde la policía aclaró que no usó ese tipo de gas, sino que fue un agente químico no letal de forma progresiva e indirecta debido a la conmoción y al comportamiento negativo de un conglomerado con actitud hostil y con ánimos de confrontar tanto a terceras personas como a servidores policiales. El altercado ocurrió en los exteriores del CNE al momento de la llegada de los candidatos. Nosotros estuvimos ahí justamente presente en esta cobertura y hay que decirlo, sí había mucha gente, mucha aglomeración de los propios simpatizantes de los candidatos que estaban esperándoles y que justamente se había organizado como una tarima, un evento especial luego de esta aceptación de candidaturas y posterior trámite que se hizo del binomio de UNES, que era muy esperado. No había actitud violenta, pero había mucha emoción y que de hecho los mismos asambleístas que pudimos identificar, exasambleístas que estaban acompañándoles a su ingreso, les pedían que no les empujen porque no les estaban permitiendo ingresar, pero también en honor a la verdad tengo que decirlo, nosotros estábamos muy cerca y nunca sentimos los efectos que producen normalmente los gases lacrimógenos, así que tiene mucha coherencia también la explicación que ha dado la policía. Sí, la policía hoy en día utiliza esta especie de spray, huele fuerte, sí es un poco incómodo, pero es completamente distinto al gas lacrimógeno que incluso visualmente uno se puede dar cuenta. Pero la policía dice que sobre el uso de gas, pero no un gas lacrimógeno. Exacto, son muy distintos y se los digo porque también estuve hace unos días en un sitio donde tuvieron que dispersar a la gente que se encontraba allí y empezó a oler feo porque era un gas. Pero el gas lacrimógeno, primero, que tiene humo y que es muy intenso. También, ¿no? Exactamente. Es muy grande. Y cuando tú inhalas el gas lacrimógeno, te empieza a arder toda la garganta, la nariz y necesitas echarte o leche o algún otro tipo de sustancia. Con este gas no, simplemente para dispersar. Es una nueva herramienta que está utilizando la policía. Bueno, esta es la versión de ellos, que lo hicieron de forma progresiva y no es un gas letal, eso también hay que aclarar. Bueno, 7 de la mañana con 9 minutos y a propósito de las elecciones de este 20 de agosto, discrepancias políticas en el sector indígena han generado dudas sobre el respaldo que la CONAIE otorgará a los presidenciables. Consultamos a su presidente de la unidad CISAS y ya defendieron el apoyo a uno de los binomios que participarán en los comicios y esto fue lo que nos dijo. Nosotros hemos dicho que damos en el movimiento Pachacuti, vamos a vislumbrar cómo quedan los nombres de todos los candidatos, tomaremos una decisión en el Consejo. Pero van a tomar partido. Así es, vamos a ver. ¿Cuándo piensan hacer el anuncio de su apoyo a un candidato? Posiblemente a finales de este mes. Finales de junio, primera semana de julio. Ahí le daremos. ¿Y de qué depende el apoyo? Bueno, tendremos que analizar. No me ponga más preguntas, que esto es una decisión colectiva, ¿ya? Bueno, entonces la CONAIE va a definir en los próximos días si efectivamente se suman a lo que ha dicho Pachacutic de respaldar a Yacu Pérez, que no se lanza con Pachacutic. Ya vamos a hablar por el por qué no lo puede hacer, pero además que Yacu Pérez tenía diferencias con esta agrupación política que la auspició en 2021. Actualmente dicen que, bueno, es el candidato
más cercano hacia ellos. Veremos finalmente qué dice la CONAIE, porque recordemos también que el movimiento indígena había postulado o propuesto a Leonidas Issa como presidenciable y finalmente él desistió de su candidatura. Así es, y ya hemos escuchado también a su dirigente Leonidas Issa. La semana pasada él criticaba mucho la decisión que había tomado Pachacutic para respaldar la candidatura de Yacu Pérez, es decir, que ese tal vez no sería el camino que ellos tomarían, esta facción de Pachacutic, de su brazo político, para poder respaldar a esa candidatura. Sin embargo, no han anunciado, como ya lo hemos escuchado, a quién respaldarán. Y así es, Pachacutic lamentablemente parece llegar debilitado a estos comicios excepcionales, lo cual no fue en las últimas elecciones, que ellos de hecho tuvieron un apoyo mayoritario, lograron el mayor número de asambleístas dentro de la historia del movimiento de Pachacutic como movimiento político. Ahora lamentablemente no logra presentar una lista de asambleístas nacionales debido a la falta de primarias. Sí hay asambleístas provinciales, eso también están dentro de estos más de 200 listas que se han postulado hasta el cierre ayer, 23 horas con 59 minutos, que fue el plazo dado por el CNE para la inscripción de candidaturas. Esto ha sido la tónica también de los partidos políticos y movimientos grandes también. No nos olvidemos la división dentro de la izquierda democrática también, que ha dejado secuelas frente a estas postulaciones para las elecciones del 20 de agosto. Pero eso sí, tras el cierre del plazo de inscripciones, empieza una nueva etapa, camino a las elecciones presidenciales y también de asambleístas. En el siguiente reportaje les contamos las fechas clave a tomar en cuenta. Una vez inscritas las candidaturas, estas pasarán a la calificación respectiva por el Consejo Nacional Electoral y, de ser el caso, también por el Tribunal Contencioso Electoral. En adelante, del 4 de julio al 3 de agosto, se llevarán a cabo las notificaciones a los miembros de las juntas receptoras del voto. Del 5 de julio al 20 de agosto, quienes fueron notificados serán capacitados. El 30 de julio será el primer simulacro nacional de las elecciones. El 6 de agosto se conocerá de manera oficial las candidaturas inscritas. Del 8 al 17 de agosto se llevará a cabo la campaña electoral y el día 13 será el debate entre los presidenciables. Y también se llevará a cabo un nuevo simulacro nacional de los comicios. El día 17 de agosto se inaugurará la jornada electoral con el sufragio de las personas privadas de la libertad. El 18 será el voto en casa y ese mismo día empezarán las 48 horas de silencio electoral para así llevar a cabo las elecciones el día 20 de agosto. En el eventual caso de que haya una segunda vuelta, está previsto que la campaña sea del 24 de septiembre al 12 de octubre. El 1 de octubre sería el debate y el 15 de septiembre las elecciones a escala nacional. Y precisamente las pugnas internas dentro de la izquierda democrática dejarían fuera de las elecciones excepcionales a esta organización política. El Consejo Nacional Electoral no logró resolver la disputa en la directiva del partido a horas de la finalización de las inscripciones de candidaturas. Este 13 de junio, el Pleno del Consejo Nacional Electoral no se puso de acuerdo respecto a la pugna interna entre Enrique Chávez y Analía Ledesma, los cuales se reconocen como presidentes del partido Izquierda Democrática. Que con un voto en contra, un voto a favor y 3 abstenciones no se adopta ninguna resolución. Tras no darse ninguna resolución, Enrique Chávez continúa siendo reconocido como el presidente de la organización ante el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, la facción que lidera no cumplió con el requisito de primarias, por lo que significaría que no cuenta con precandidatos. Situación opuesta a la de Analía Ledesma, quien cumplió con este proceso el pasado sábado 10 de junio. Estuvieron presentes delegados de la matriz central del CNE, así como delegados del CNE de todas las provincias. Ellos pudieron constatar nuestro proceso de primaria. Queda demostrado entonces que si bien el Partido Izquierda Democrática ya tiene precandidatos que fueron seleccionados en primarias con la asistencia del Consejo Nacional Electoral, queda bajo la responsabilidad absoluta del señor Enrique Chávez cumplir con el proceso de inscripción de las candidaturas provenientes del proceso de democracia interna. A horas de finalizar con el plazo de inscripciones, la facción de Chávez no dará el brazo a torcer y dice que agotará todos los recursos. Vamos a acudir ante el Tribunal Contencioso Electoral para que nos asista, porque nos asiste la verdad, para que nos dé un tiempo prudencial, y esto ya existe jurisprudencia, para poder, primero que se anulen que se declare la nulidad de estas arbitrarias elecciones internas que se dio el anterior 10 de junio y que nos dé la posibilidad con un tiempo prudencial para realizar un verdadero proceso. Enrique Chávez es el responsable de la tragedia electoral que le puede sobrevenir a Izquierda Democrática. Manuela Bedón, Noticias 7.
Muy bien, y como lo hemos ya repetido, los dimes y diretes del Partido Naranja no cesan. Ayer por la tarde se publicó un comunicado en las redes sociales del Partido Izquierda Democrática y en el mismo se arremete en contra de Analía Ledesma, Andrés Vallejo y Vilma Andrade, a quienes se apunta como los responsables de la crisis interna que atraviesa la organización política. Así es, el texto señala que el 10 de junio, en el marco del proceso de elecciones anticipadas, se pretendió engañar al Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a lo que dice textualmente, respecto a un proceso de primarias ilegal, ilegítimo y viciado, instalado sin quórum reglamentario, con un instructivo que no fue aprobado por el Consejo Ejecutivo Nacional de la ID y con una intromisión de estos tres personajes, refiriéndose a Ledesma, Vallejo y Andrade, para imponer su amigazo, según lo que ellos dicen. En otras provincias, cuando las directivas provinciales tienen autonomía para llevar el proceso a elecciones primarias. Estas son las declaraciones que ha emitido la facción liderada por Enrique Chávez. Vamos con la parte que me gusta a mí del contexto. Entonces, a ver, la situación de la izquierda democrática en lo interno surgió porque un sector del partido denunció que el actual presidente nacional, Enrique Chávez, estuvo afiliado al partido Sociedad Patriótica y que se separó de este luego de 5 días antes de que le encargaran la presidencia de la ID. La denuncia está en trámite y ha conllevado a una suspensión temporal interna por 30 días y entonces su reemplazo sería la primera vicepresidenta Analía Ledesma, quien ha reclamado la presidencia de esa tienda política, pero la facción de Chávez dice: no señora, no la reconocemos y Chávez tiene que continuar al mando de esta agrupación política que quedó con el tercer lugar en más asambleístas en el pasado periodo legislativo y ahorita están en riesgo de perder todo eso por estas pugnas internas. 7 de la mañana, 17 minutos y vamos a continuar y contarles que el ex asambleísta por Pachacuti, Peter Calo, será juzgado por el presunto cometimiento ya de violación. Esto luego de que la Corte Nacional de Justicia acogiera el pedido hecho por la Fiscalía General en el que se presentaron 32 elementos de convicción para sustentar su acusación. Muy bien, ahora recordemos también que en contexto el pasado 26 de abril, cuando todavía se encontraba en funciones como asambleísta, el dirigente indígena fue detenido en flagrancia en un hostal de Quito, cerca del Palacio Legislativo. Luego de su arresto, la justicia le ordenó el uso de un grillete electrónico. Sin embargo, el 15 de mayo pasado se lo retiró y trató de huir, pero horas después la policía lo capturó. La Fiscalía presentó 32 elementos de convicción en contra de Peter Calo para poder imputar los cargos de el presunto delito de violación que finalmente procedieron y él tendrá que seguir este proceso. Recordemos que Calo, frente a estas acusaciones, renunció también como asambleísta la última semana que la legislatura estuvo en funciones previo a la muerte cruzada. Y evidentemente no podrá ser candidato. Él, por cierto, ganó las elecciones de 2021 como el más votado de Cotopaxi, un líder indígena muy reconocido allí, sobre todo en el Cantón Salcedo. Pues ahora entonces no podrá lanzarse porque tiene este proceso penal que podría conllevarle varios años de cárcel, por cierto. Pues vamos a una pausa. Cuando son las 7:19 regresamos con más información. No se vayan. Más información, amigos. Un grupo de mujeres ecuatorianas fueron rescatadas en España al ser cooptadas por una red de trata de personas que las explotaba sexualmente en el sur del país ibérico. Este tipo de organizaciones ilícitas engañan a sus víctimas con ofertas laborales que nunca cumplen. 15 mujeres de Ecuador y Colombia cruzaron el Atlántico en busca de tiempos mejores, pero solo encontraron un infierno. En estas habitaciones las obligaban a tener relaciones sexuales en condiciones agraviosas y abusivas, según informó la policía española tras su rescate. Una denuncia ciudadana permitió que las liberaran, pero luego de hacerlo se descubrió que las intimidaban, las vigilaban mediante cámaras, no podían casi salir a las calles y debían trabajar en el prostíbulo a la fuerza. Además, sus captores, quienes las llevaron a las ciudades españolas de Murcia y Almería, mediante falsos ofrecimientos, las mantenían drogadas y solo les entregaban el 50% de las ganancias por las actividades sexuales. Su drama parece que llegó a su fin. La Embajada de Ecuador en España tiene la obligación de tomar contacto con estas personas, ponerlas a buen recaudo, ver y velar por sus derechos y obviamente recabar la información necesaria. Lo grave de este asunto es que hoy en día las redes captan a sus víctimas mediante las redes sociales y nadie está exento de caer. Les indica que va a ser un trabajo como por ejemplo mesera en un restaurante, se les da un sueldo aproximado que van a ganar,
se les dice que se les va a dar estadía, alojamiento, existe la situación de que no es un trabajo el cual estaba pactado, sino muchas veces son llevadas a la explotación sexual. Anuncios en Facebook u otras plataformas de empleos en el exterior en ocasiones son falsos y la víctima, una vez en el extranjero, es despojada de sus documentos personales para quedar a merced de los explotadores. Y este es un delito que se comete dentro y fuera de nuestro país. Estamos hablando del 2021, 2022 y nos vamos del año 2023. Tenemos un promedio de 50 personas detenidas por delito netamente relacionados a la trata de personas. Los menores de edad son el principal blanco para ser captados por estas redes de trata, al igual que migrantes que buscan una oportunidad de vida y terminan obligados a ejecutar los actos más bajos que su voluntad desea efectuar. Si usted conoce de un caso similar, denuncie. Lautaro Andrade, Noticias 7. Bueno, como lo hemos escuchado entonces, eran 15 mujeres de Colombia y del Ecuador, pero lo grave de este asunto y lo que nos comentaba el coronel de la Policía Nacional es que efectivamente cuando hay personas aquí en el país que se meten en las redes sociales, no necesariamente que les escriben a ellos, sino que uno mismo busca en Facebook o en otra plataforma alguna oferta laboral para diferentes tipos de empleos, para ser, por ejemplo, meseras, para ayudar a cuidar a los niños, incluso para modelaje, y ahí es que entonces se las llevan, les quitan sus documentos y sucede esto. También pasa con migrantes que ya están en esos países y que están buscando alguna opción de trabajar y entonces aprovechan de estas personas y les explotan laboral y sexualmente. Eso es lo más grave de todo esto. Y en España existe mucha esa problemática. De hecho, la policía cada año hace este reporte porque no solamente las mujeres son explotadas, llevadas desde aquí, desde Latinoamérica, sino también muchas veces desde Europa del Este, y tras la guerra en Ucrania hubo un flujo de mujeres ucranianas que eran explotadas sexualmente en España específicamente. Entonces es muy importante y también tome a consideración estas ofertas que se hacen en redes sociales sobre trabajos en el extranjero, sobre ayuda migratoria que se da, que muchas veces son estafas. Asesórese muy bien porque efectivamente existen estas redes de trata, así que considere cualquiera de estas ofertas que están muy llamativas como falsas. Y refiriéndonos justamente a lo que ocurre en España, ya lo ha dicho, incluso tienen cifras bastante alarmantes desde el Ministerio del Interior de ese país. Lo que dicen es que, por ejemplo, el 60% de detenciones que hubo hace pocos años fue de hombres que se dedicaban a esta trata de personas, y luego mientras que el 40% han sido mujeres, pero las más características han sido las nacionalidades española mismo, colombiana y romanas. Solo para terminar el tema y contar a la gente qué sucede con nuestras compatriotas que están en España. Entonces, a ver, la embajada en este caso se encarga de ellas, de ponerlas a buen recaudo, de que estén bien, y lo que sucede es que la información que recabe la policía española se la entrega a la embajada la manda a la Cancillería ecuatoriana, y si se determina que hubo un engaño para llevárselas hacia Europa, entonces ahí sí ingresa la Fiscalía y la Policía Nacional para investigar quiénes son estas redes aquí operando en el país que están haciendo este acto ilícito y poder tomar acciones. Por eso reiteramos el mensaje: si usted conoce algún caso, alguna mujer que se fue bajo un falso ofrecimiento a otro país, denúncielo a la policía porque hay coordinación internacional para poder frenar a estas redes de trata de personas y de tráfico ilícito de personas también. Excelente la última información. Si se tiene ya conocimiento, denunciarlo inmediatamente sobre algún familiar. Y en el Centro de Privación de Libertad de Los Ríos, en el Cantón Quevedo, se realizó un operativo de intervención para el decomiso de objetos prohibidos que fueron ingresados a la cárcel. Además de armas blancas, se encontraron routers y otros equipos tecnológicos. Estos son los PPL de la cárcel de Quevedo, a la que son enviados los ciudadanos que cometen delitos en la provincia de Los Ríos. Policías y militares los sacaron de sus celdas hacia el patio para intervenir el centro penitenciario. La idea era buscar hasta en los marcos de las puertas objetos prohibidos. Los internos ocultaban armas y artículos tecnológicos entre colchones y sábanas. Y se halló que en el lugar había más droga que privados de libertad, junto a armas y otros objetos de defensa y ataque, así como routers para comunicarse con el exterior. En total, la policía informó que se recabaron $790, 43 celulares con su respectivo cargador, 20 cables USB, 4 routers, 4 armas blancas, 13 objetos cortopunzantes, 5 canecas con licor artesanal y 8 cajetillas de tabacos. Hasta el 9 de junio,
El número oficial de PPL que habita en esta cárcel es de 670 internos. La mayoría pertenecen al grupo de delincuencia organizada Los Choneros, cuyo principal líder, alias Fito, está retratado en uno de los murales. Lautaro Andrade, Noticias 7. Estos operativos que se realizan en las cárceles no solamente son en Los Ríos, sino en la gran mayoría de centros de rehabilitación del país, porque ya sabemos que es común que ingresen tanto armas blancas que utilizan para enfrentarse entre sí, para amedrentar, y también una gran cantidad de drogas. Los equipos tecnológicos les permiten a ellos comunicarse por fuera de la cárcel, así que por eso se realiza esto, y sorprendentemente, como usted lo vio en imágenes, hasta en el marco de las puertas había dudas de si estaban, por ejemplo, estamos viendo ahorita mismo en pantalla, camuflaban ahí entonces estos objetos prohibidos que son decomisados junto a la gran cantidad de droga y alcohol, porque también se habla de que consumen bastante licor en los centros de rehabilitación. Pues vamos a ir a la pausa, compañeros, amigos televidentes, y al regresar la exasambleísta Johanna Moreira estará con nosotros en las entrevistas en Noticias 7 para hablar sobre la situación de la izquierda democrática y las expectativas frente a las candidaturas. Regresamos. 7:30, como lo habíamos adelantado, ya se encuentra con nosotros Johanna Moreira. Ella es miembro del Partido Izquierda Democrática, precisamente para conversar sobre estas pugnas internas que hemos también conversado aquí en Noticias 7. Muchísimas gracias, doctora, por su presencia aquí. Gracias, muy buenos días. Un placer poder estar en Ocor TV, estar con Lautaro, con Andrea y con el pueblo ecuatoriano, y sobre todo con aquella militancia, los adherentes y los simpatizantes de la izquierda democrática que hoy necesitan también tener la verdad acerca del proceso que ha sucedido en la izquierda democrática y las circunstancias en las que nos encontramos. Y precisamente quisiera iniciar preguntándole, el día de ayer fue el último día que tenían para inscribir candidaturas. Al final del día, el Partido Izquierda Democrática no inscribió asambleístas. Sabemos que algunas provincias que pudieron realizar su proceso en las provincias con la veeduría y que contaban con un informe favorable por parte de esta delegación del CNE estaban en el proceso de inscripción de candidaturas, pero la mayoría de las provincias, porque muchas de ellas no lograron o sobre todo no fueron invitadas a este proceso de primarias realizado a nivel nacional, y algunas provincias también que participaron en ese proceso, en el que fue un proceso ilegal, ilegítimo, llevado por un tribunal reconocido a medianoche, y que por lo tanto ellos no pudieron realizar sus inscripciones porque claramente no se cumplió con el estatuto, y sobre todo el CNE casi ya a la medianoche seguía pidiendo información para poder reconocer ese proceso. A ver, entonces, sí hubo unas primarias, pero ustedes no las reconocen. Nos comentaba usted incluso fuera de micrófono que había la posibilidad de sentarse a negociar entre las dos facciones de izquierda democrática. ¿Por qué no se lo pudo hacer, doctora? Porque el proceso que llevó este Consejo Nacional Electoral de la Izquierda Democrática a nivel nacional no cumplió con lo que establecía el estatuto. Entonces, no querían reconocer que el proceso debía llevarse como establece el estatuto, de forma descentralizada en las provincias. Y no solamente por los presidentes provinciales, sino por todo su órgano, por todo su consejo. ¿Qué es lo que establece el estatuto? Que este consejo tiene que reunirse, tienen que votar absolutamente todos sus vocales, tienen que presentar las listas que puedan ser posibles, porque es una lista representativa, es una elección representativa de primarias, y la lista que gane en ese Consejo Ejecutivo con todo su órgano tiene que ser llevado a un Consejo Ejecutivo Nacional, en donde ahí sí solamente votan los presidentes a nivel nacional. Cuando no hace esto el tribunal, cuando no convoca para cada una de las provincias, lo que sucede es que realizan un proceso nacional en el que un presidente de Loja estaba votando por los candidatos o los precandidatos en el oro, por ejemplo. Lo que convierte en eso en un proceso que es ilegal y que es ilegítimo. Y sobre todo, no se difundió las credenciales a todos los presidentes provinciales, se les prohibió el ingreso a muchos presidentes provinciales que, claro, que no respondían a su facción o que simplemente no querían permitirle el ingreso porque sacaron listas donde no sabemos para poder colocar en ciertas provincias que a ellos les interesaba poner candidatos. Esa fue la intervención ilegítima que hace este tribunal, como lo decía, reconocido a medianoche, en donde nunca cumplieron con lo que establece el estatuto, y por culpa de ellos, y hay que reconocer, por culpa del señor Marco Tituaña, que sé que trabaja para la señora Analía Ledesma, lo que hacen es complotar con el CNE para que se le brinde veeduría solamente a él en este proceso nacional, y ahora el CNE, cuando quiere realizar su informe de veeduría,
se topan con el estatuto y se dan cuenta que lo que decíamos nosotros era real y no era por querer quizás no reconocer un procedimiento, sino porque sabíamos que al momento de inscribir las candidaturas, uno de los requisitos obligatorios es tener este informe favorable por parte del CNE. ¿Usted iba a ser candidata asambleísta quizás provincial o nacional y no le permitieron? No, yo no iba a ser candidata y esto lo resolvimos incluso en reuniones anteriores cuando se conversó con los presidentes provinciales. Yo no estoy aquí por ser candidata y les dije, yo tengo un proyecto que es un proyecto 2025 de trabajar con el partido. Somos el único partido, por ejemplo, que tiene un instituto de formación política y que no se lo ha estado explotando como debería, en donde tenemos acuerdos. Incluso hace una semana estuve en México, hace 2 estuve en Marruecos, hablando justamente con estos partidos socialdemócratas que le quieren apostar al desarrollo y esa tercera opción en la que nosotros los jóvenes creemos a través de la izquierda democrática. Y ese es mi trabajo y eso es en lo que me había comprometido a hacer a través del partido. Y cuando estás en la asamblea, tienes todo tu tiempo concentrado en la asamblea, en las funciones como asambleísta, y por eso también habíamos dejado muy abandonado estas áreas del partido que hay que explotarlas. Así que mi acompañamiento ha sido en este momento legal, como una militante más y también quien cree que este proyecto puede salir, que el Partido Izquierda Democrática necesita reestructurarse, necesita depurarse, porque así, con personas que aparecen solamente en elecciones, que aparecieron en las seccionales, que hoy aparecen en estas presidenciales, no se puede avanzar con un proyecto a futuro. Le tengo 2 preguntas en primera instancia, tomando sus palabras, doctora, ¿en 2025 se preparará nuevamente para la Asamblea o para la presidencia? No, yo tengo 27 años, bueno, 28 que cumplí antes de ayer, pero lo que queremos nosotros es presentar un proyecto colectivo. Y nuevamente, si mi espacio tiene que ser como candidata, lo voy a asumir porque es el compromiso que tenemos. Si es en otra área, fortaleciendo o acompañando, también a mí me gusta la asamblea, soy abogada, estoy por sacar mi PhD y por lo tanto las leyes es lo que me apasiona y por eso me sentía muy cómoda en la Asamblea Nacional. No quizás en unas seccionales, si el momento o la coyuntura lo amerita, es complicado porque mi formación es en leyes, sin embargo es el proceso. Nosotros siempre venimos hablando como un proyecto colectivo de juventud, de tomarnos el partido, pero en buena manera, siempre hemos dicho. Y ahora usted dice, es necesario depurar el partido de Izquierda Democrática y lo mismo dice la otra facción de Izquierda Democrática. Entonces, ¿a qué acuerdo van a llegar? ¿Qué sigue después de esto? Y evidentemente han perdido, digamos, un espacio importante ahora en la Asamblea Nacional. Si sabemos que es complicado el panorama, nosotros seguimos peleando y vamos a presentar las acciones ante el TCE porque no ha sido por un error del partido, no ha sido porque el partido no ha querido realizar sus primarias, sino porque no contamos ni siquiera con la aceptación o la negativa a la solicitud realizada por el presidente de Izquierda Democrática, Enrique Chávez, acerca del acompañamiento en cada una de sus provincias. Y vamos a agotar los mecanismos que tenemos a nuestras manos legales, tanto en el TCE, tanto si creemos que puede también caber una vulneración de derechos a la participación política de la organización como tal, porque nunca tuvimos una respuesta, como lo mencionaba. El presidente solicitó, como los presidentes provinciales, la veeduría y lo que recibíamos era una llamada telefónica en la que no se quería dar paso a esa veeduría. Entonces existe una clara vulneración de los derechos y la depuración en la que hablamos solamente entre gente buena y gente mala que simplemente aparece en las elecciones, en la que ya nos hicieron en las seccionales, en las que lleva un proceso también de chantaje por candidaturas. Se puede definir así, de gente buena y gente mala, y lo digo porque lo tuvimos a Analía Ledesma la semana pasada y nos decía casi lo mismo, pero desde su perspectiva. Es decir, ¿cómo reconocer la gente buena, gente mala? Realmente los escenarios son así. La señora Analía Ledesma, en las anteriores seccionales, ella no iba a ser candidata para concejal por un simple hecho. Porque en los consejos ejecutivos hay un presidente y hay vocales y las decisiones se toman por mayoría. Y la señora Analía Ledesma no estaba siendo apoyada por ninguno de los vocales. Entonces, si tu nombre no sale por parte de los vocales, claramente no puedes ser candidata. Y en ese proceso, en los últimos días, apareció nuevamente para chantajear al presidente Enrique Chávez de impugnar su reconocimiento como presidente. Recordarán ustedes que también Enrique Chávez es reconocido en los últimos días para terminar las primarias. Claro, un proceso mucho más largo de primarias que tuvimos en ese momento, pero ella aparece para decir, si no me dejan ser candidata de concejal por Quito, yo voy a impugnar todo el proceso y todo el país se queda sin candidaturas. Esta vez lo logró. Entonces, cuando yo hablo de gente buena, hablo de una persona que no solamente ve por ella, que no dice, si no soy yo, todo el país se queda sin candidaturas. Ella también dice
que está sufriendo una especie de violencia de género política porque no le permiten asumir la presidencia de forma encargada. Usted ha sido una asambleísta muy cercana a las causas de mujeres, al feminismo. ¿Qué opinión le merece esto? Que digamos, es su rival política en este momento, pero ella dice que sufre esta violencia de género. Bueno, cuando se realizan las convenciones, tanto le hicimos en Santo Domingo como en Manabí, la señora Analía Ledesma, a pesar de haber tenido la invitación por parte del partido, y ella no puede desconocerlo, se le invita a estas convenciones para tomar decisiones acerca de las posiciones de Guillermo Herrera. Hay que recordar que la señora Analía Ledesma se mantuvo junto a Javier Herbas y por lo tanto ella no participó en estas convenciones porque nosotros queríamos que las decisiones se tomen de forma democrática. Cuando el CNE revisa este proceso, revisa que la señora Analía Ledesma nunca estuvo presente. Entonces, si yo tengo al presidente del partido, la primera vicepresidenta no estuvo presente en ninguna de las convenciones ni los consejos ejecutivos en los que se autoconvocaron esta mayoría de presidentes, ella nunca estuvo para poder tomar la posta como primera vicepresidenta. O sea, no ha sido violentada. No ha sido violentada en ningún momento. Entonces, el que seguía era el señor Enrique Chávez y el CNE dice esto, a ver, si la señora Analía Ledesma nunca estuvo presente, ella no pudo dar su expresión o su aceptación al encargo de la presidencia y por lo tanto le correspondía al señor Enrique Chávez. Si no estaba el señor Enrique Chávez, le correspondía a la siguiente vicepresidenta porque el señor Enrique Chávez estuvo, él aceptó la moción de encargarse del partido y se tomó votación. Entonces aquí no hubo violencia política. ¿Y cómo puedo explicar violencia política si la candidata concejal del sur era una mujer y ella exigió que ese era el puesto que ella quería? Entonces no solamente se trata de porque soy mujer y cuando violentas a otras mujeres y cuando no permites la participación política de otras mujeres. Y hablando precisamente de eso, digamos, justo la semana pasada también tuvimos declaraciones de Dalton Bacigalupo, que entiendo estaría con ustedes en esta facción de la Izquierda Democrática y queremos escuchar un poco de lo que dijo. No es que sobran candidatas mujeres en las organizaciones políticas, por diversas razones. No, hay pues mujeres que no les interesa la actividad política, no tienen tiempo para la actividad política, cumplen su deber de madre, cumplen sus deberes al interior de sus hogares, trabajan y de pronto su inclinación no está en la política, ¿no? Y por eso le digo, no es sencillo buscar perfiles políticos femeninos por esta consideración que le estoy haciendo. Siempre el hombre ha estado pues más volcado a ser afín a la actividad política, no así la mujer. Doctora, usted nos acaba de decir que hay escuelas de formación políticas, que usted incluso las lidera también. ¿Hay mujeres de allí? Porque por lo que escuchamos de Dalton Bacigalupo, entonces no habría cuadros. No, por supuesto que hay mujeres en todo el país a quienes les interesa la política, pero lamentablemente el machismo institucionalizado que existe en nuestra sociedad obliga a que las mujeres no puedan también ejercer sus legítimos aspiraciones y derechos, como es la participación activa en la política. Y es por eso que nosotros queremos, o por lo menos en este momento, quiero poder activar esa escuela de formación para poder darles también la oportunidad a que no solamente quienes tienen recursos económicos y pueden estudiar una carrera universitaria tengan la oportunidad quizás de tener esa formación, sino también a través del instituto. Doctora, le mostrábamos justamente este video hablando de este tema de que se decía que dentro de la Izquierda Democrática hay violencia de género, que hay, digamos, este tipo de pensamientos. ¿Cuál es su opinión respecto a aquello? ¿Hay entonces violencia de género dentro de la Izquierda Democrática e incluso qué es lo que ocurrió con las declaraciones de Dalton Bacigalupo? Hay perfiles, lamentablemente, de personas que las circunstancias y los privilegios que tienen de participar en política y también de poder concientizar y sensibilizarse, como en la Asamblea Nacional, no lo han hecho. Y yo lo he dicho públicamente, yo he tenido diferencias claras con el señor Dalton Bacigalupo, como lo tuve en su momento con el señor Marcos Molina, como lo he tenido con la señora Vilma Andrade, como lo he tenido con muchas personas, hombres y mujeres, que lamentablemente solamente ven en su metro cuadrado y no logran sensibilizarse y conectarse con estas realidades. Y lo que hay que luchar es para que estas expresiones no sigan siendo comunes, para que no sigamos pensando que las mujeres no queremos participar en política porque no nos interesa. No participamos en política, ¿por qué? Porque las mujeres tenemos menos acceso al trabajo, porque las mujeres cuando nos decidimos participar en política somos violentadas, porque las mujeres cuando queremos ser candidatas, lo primero que nos preguntan es quién nos va a financiar la campaña, porque ganamos menos que los hombres.
hombres, porque somos sujetos a esta violencia sistematizada en nuestra sociedad. Así que hay mujeres valiosas en el partido como fuera de ellas. Y queremos iniciar este proceso también por encontrarlas, por darles las herramientas para que se puedan formar políticamente, y no solamente para que militen en la izquierda democrática, sino para que luego de esta formación política que reciban puedan decidir en qué partido. Y también hay que luchar porque todos los partidos nos abran puertas, no solamente porque es una exigencia en el Código de la Democracia, sino porque lo merecemos y porque es momento también de sensibilizar la política. Ahora, para ir llegando al tema y para no dar tiempo, podemos poner por favor producción el comunicado que salió ayer de la Izquierda Democrática, porque queremos consultarle a la doctora Moreira. Este comunicado no tiene firma. ¿A quién se le puede atribuir? Porque hay muchos, sobre todo los de la otra facción, que dicen, bueno, esto lo pudo haber sacado cualquiera. Sí le señalan a usted, pero quisiéramos conocer su opinión. Bueno, lamentablemente todas las acciones que suceden, al parecer, tiene que ver con Joana Moreira, cuando lo único que hemos hecho es apoyar al partido, cuando el partido incluso hace 2 semanas, porque no tenemos fondos partidistas ya hace alrededor de 2 años por una mala administración de los recursos a través de esas capacitaciones, a través de esas inversiones que se han hecho, y lo que hemos querido es poner la casa en orden. ¿Qué sucede cuando se dicen muchas cosas que son mentiras, que son falsas, como ustedes mismos han dicho algunas personas? En directo dicen, señora Vilma Andrade tiene intereses personales, lo mismo con Andrés Vallejo, lo mismo con Analía Moreira. ¿Ustedes sostienen lo que dice ese comunicado? A ver, aquí hay una clara intromisión, lamentablemente, de personas como Analía Ledesma, que por tener la presidencia del partido la ha puesto justamente días antes de las elecciones. ¿Por qué? Como ella dice que se cayó 1 año y medio, que es mentira, porque como le decía, ella tuvo su candidatura gracias a decir yo voy por buscar la unidad, por buscar el bien del partido, a mí me dan una candidatura en el sur y yo voy a abogar porque el partido se una. Un año después está poniendo las acciones que dijo que no iba a poner hace 1 año. Entonces, no solamente que la señora Ledesma no tiene palabra, sino que busca nuevamente unas seccionales poner a las personas afines a ellos. Puso, pasándose por el Consejo Ejecutivo, a 2 personas expulsadas y declaradas no personas gratas en nuestro partido, como la señora Guamaní y como el señor Cadena. Solamente son sus intereses personales. Entonces, cuando estás en un proceso y cuando sabes que es un proceso tan corto, comienzas a interponer acciones legales. Hasta el día de ayer, cerca de las 2 de la tarde, nuevamente a través del CNE intentaban bajarse a Enrique Chávez de la presidencia. El señor Vallejo, siendo embajador en España, ¿qué hace conectado entonces en un partido en donde hemos sido muy críticos ante la posición de este gobierno, conectado votando, por ejemplo, para que el señor Caicedo sea también candidato asambleísta en Pichincha? Caicedo fue asesor del ministro de Finanzas de ese gobierno de Lazo. ¿Qué hace la señora Vilma Andrade, por ejemplo, también haciendo estas presiones, por ejemplo, para que se pueda apoyar a Otto a la presidencia? Entonces son personas que lamentablemente siguen viendo por su cuota de poder. Justamente esa va a ser nuestra pregunta final. Entonces, ustedes, de esta facción de la Izquierda Democrática, ¿a quién apoyarán en estas elecciones? Yo tengo que ratificar algo. Yo no soy ni directivo ni tengo voto en el Partido Izquierda Democrática, lo son todos los presidentes de las provincias. Y si no me equivoco, fueron casi de cerca de 22 presidentes provinciales de casi un grupo de 39 personas que votaron por respaldar a Otto. Si nosotros pertenecemos a una organización política, tenemos que aceptar que esas son las decisiones que se toman de mayoría de forma democrática y por lo tanto tienen que respaldarse. No dejan en libertad, digamos, de su militancia para que pueda apoyar a uno u otro candidato. Los directivos decidieron quiénes son los que van a apoyar. Claro que había un plus, o por lo menos un requisito indispensable, que era que exista una alianza presidencial. Ahora los presidentes van a tener, si no se reúnen, eso queda en firme, y si se reúnen y toman otras decisiones, va a ser con mayoría, de forma democrática. Entonces, en este momento, no puede seguirse atribuyendo todo lo que sucede en el partido, porque al final del día no tengo ni siquiera un voto dentro del CENS. ¿A usted le gusta otro candidato en lugar de Otto Sonnenholder? Bueno, yo tengo mucha afinidad, o por ejemplo, me gusta la política que ha hecho Yaku, por ejemplo, creo que es muy afín a las causas feministas, y no puedo dejar de desconocerlo, que es quien más cercano ha estado a estas causas de los derechos de las mujeres, y lo ha hecho público. No ha tenido miedo, por ejemplo, de decir, sí, yo estoy a favor del aborto, estoy a favor de muchos temas que consta en una agenda de género. Hay que esperar, por ejemplo, las posiciones de cada uno de los candidatos presidenciales, y hay que, por ejemplo, también esperar cuáles son esas agendas programáticas que quieren ejecutar en este corto periodo, y no ser populistas, porque el primero que venga a decir que quiere solucionar todos los problemas del país en 1 año y medio, claramente está mintiendo. Así que creo que en eso hay que tener mucho cuidado. Voy a esperar
a que se resuelva el tema del partido. Si queden firmes, hay que ser muy orgánicos y hay que respaldar la candidatura que los presidentes o que este Consejo Ejecutivo ha decidido. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su presencia en Noticias 7. Gracias a ustedes. Conversábamos con Joana Moreira, miembro del partido Izquierda Democrática. Y con esto, amigos, nosotros nos vamos a una pausa.